Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Han aumentado los niveles delictivos en la ciudad de Río Grande. Ushuaia no está exenta tampoco de la violencia, de algunas situaciones que la verdad que no queremos que se repitan o que se naturalicen. Y para hablar de este tema, de cómo la justicia interviene en una realidad como la que estamos viviendo, está aquí con nosotros y nos acompaña el doctor Alejandro Ferreto. Él es juez del juzgado número 1 de Minoridad y Familia del Distrito Judicial Sur, ¿verdad? Sí, Edith. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edith. La idea era saber, en este ámbito, nosotros, el jefe de policía hizo una descripción de qué es lo que pasa en la ciudad de Río Grande, en la ciudad de Ushuaia, una Río Grande con un componente delictivo y quizás con un nivel de violencia superior al de Ushuaia, pero bueno, todas las ciudades tienen que estar muy atentas en el tema de seguridad, más móviles, más agentes, bueno, lo que corresponde a un organismo de seguridad. La justicia, y en este caso Minoridad y Familia, que nos interesó porque sabemos que hay mucha violencia intrafamiliar. ¿Esto es una realidad? ¿Cómo actúan ustedes o qué es lo que pueden ver a partir de su trabajo? Bueno, Edith, en primer lugar agradecerte este espacio para poder difundir esta problemática, que es una de las cuestiones vitales para poder tomar conciencia de la necesidad de generar cambios. Porque sí, la violencia intrafamiliar, lamentablemente, no de ahora, sino que hoy está como más visualizada, pero está muy arraigada en nuestra sociedad en comparación a la cantidad de habitantes. Podemos decir que es preocupante. Hay quienes dicen que hoy se alcanza a visualizar porque la gente se anima, el ciudadano, a realizar más las denuncias, son más visibles las puertas de acceso al servicio de justicia y hacer la denuncia a través de la comisaría de familia. Se hace un esfuerzo desde los estamentos administrativos del Estado en generar la capacitación de agentes de policía para atender una problemática que es muy particular, la atención de la mujer víctima, la atención de niños y jóvenes en conflicto con la ley penal. También desde el Poder Judicial se está haciendo un trabajo muy fuerte con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica. Tenemos, compartimos programas para poder unificar los criterios de medición y las variables para hacer una medición de campo, digamos, en todo el país. Y es, digamos, usted decía al principio, no es un tema nuevo, no, pero quizás ahora hablamos o se visibiliza porque están quizás más dadas las condiciones para que la gente denuncie y ponga a público conocimiento qué es lo que ocurre. ¿Qué niveles tenemos o qué, digamos, estadísticas? ¿Se puede hablar de ese nivel? Sí. ¿Se puede cuantificar? Nosotros la estadística que manejamos en Ushuaia, hablamos de problemática de niñez con víctima de violencia y conjuntamente con menores, con algún compromiso con la ley penal, de 20 a 23 causas por mes entre los dos juzgados, ¿no es cierto? Midiendo el juzgado 1 y el juzgado 2 juntos. Esto en la zona sur, en Ushuaia. Y en violencia de género intrafamiliar, no hablamos de la violencia de género, no tengo la medición de la violencia de género en ámbitos laborales, ni la violencia, digamos, en el ámbito de la medicina contra la mujer, sino en el ámbito del núcleo familiar. Claro, exacto, lo que nosotros distinguimos y denominamos como violencia doméstica, de 23 a 25 casos también entre los dos juzgados, es decir, en total, mensual. O sea, se comparte casi un número que es muy elevado. Yo no conozco mucho, pero entiendo que sí. Sí. Por el nivel de población que tenemos, el número de población que tenemos, ¿no? Elevado, te repito, es casi un hecho por día. Sí, exacto. Tomando días hábiles es un poquito más de un hecho por 20 días hábiles en el mes, tenemos más de un hecho por día. No se da generalmente así, a veces un día tenemos 3 casos, esos casos tienen un acompañamiento en la urgencia, en lo inmediato, de entre una semana, 15 días y 20 días de seguimiento. Se trabaja
con la colaboración muy estrecha de los programas y el personal interdisciplinario de la Dirección de Protección Integral Familiar, que depende del Ministerio de Desarrollo de la provincia. También trabajan con nosotros el equipo de psicólogos y asistentes sociales del Cuerpo de Peritos, y próximamente se aprobó en el presupuesto para este año, el año pasado se aprobó en la legislatura de la provincia, la contemplación en el presupuesto del Poder Judicial del armado de equipos interdisciplinarios para acompañar la entrevista con la víctima y la entrevista y las audiencias personales que tiene que tener el juez con los niños que tienen digamos, algún interés comprometido en un conflicto familiar, ya sea por alimentos, régimen de visitas, tenencia, generalmente estos dos últimos casos, por régimen de visita o tenencia, de acuerdo a la capacidad progresiva de los niños. Y hoy la jurisprudencia ya unánimemente diciendo que cualquiera sea la edad del niño que esté en condiciones de expresarse, el juez lo debe escuchar, más allá de tener en cuenta su opinión en función del grado de madurez que tenga este chico. Para esa escucha... O sea, es atendible la declaración del menor. Exactamente, digamos. Y es muy importante contar con equipos interdisciplinarios, con psicólogos especializados en niñez, que puedan evaluar la espontaneidad en los dichos del chico, su sentir, cómo recibe él en la construcción vincular afectiva con los miembros de la familia, poder detectar dónde puede haber un problema para que en la decisión que el Estado debe tomar, siempre tutelando el interés superior del niño, realmente sea este el interés que en definitiva se tutela en una decisión, y podamos acercarnos lo máximo posible a respetar este derecho humano de los chicos y de los adolescentes y jóvenes en este caso. Este nivel de violencia intrafamiliar que comenzamos a conocer en función de las denuncias, o sea, se puede cuantificar, hay muchos, digamos, casos que seguramente ni siquiera estamos enterados que ocurren, ¿no? Lamentablemente. Digo, tiene que ver, o sea, es un número que va en aumentos, no hay trabajos anteriores que permitan comparar que es una problemática digamos, que se está incrementando. El número de denuncias va en aumento. Lo que no tenemos nosotros estudiado es, no podemos decir con certeza, es si esto se debe a que la gente conoce las herramientas y cómo denunciar, y a partir de programas como el tuyo y en la radio, en los distintos medios, la difusión que se da de la problemática, animar a la víctima a denunciar. Hay un trabajo muy importante en lo que respecta a niñez, que lleva adelante el Ministerio de Educación, que se llama Educación Sexual Integral, donde se capacita a los docentes y personal no docente de establecimientos de la primaria y secundaria, que sería o primer ciclo y segundo ciclo, para estar alertas ante estas problemáticas, ya sea de abuso, que lamentablemente vemos que toman estado público cada vez más estos casos, como niños que padecen violencia física o violencia psicológica al interior de sus hogares. Es un lugar donde uno puede percibir, ¿no? La escuela es muy importante, y sabemos que es difícil para el docente, vemos, digamos, en los medios de comunicación, quizás es un lugar común ver padres que la reacción es protestar contra el docente o contra el directivo que denuncia esta situación, de la misma manera que vienen a veces muy enojados con la intervención del juzgado. La Convención de Derechos del Niño dice claramente que la intromisión del Estado hacia el interior de la vida familiar debe ser de carácter absolutamente restrictivo, pero esto no nos puede llevar a apartar la mirada ante una situación de violencia que tiene tanta importancia en la vulneración de derechos. Claro, eso iba a decir, porque hay una vulneración de derechos, entonces me parece que hay un bien supremo ahí para proteger, ¿no? Y hay que buscar siempre ese equilibrio entre un derecho de rango constitucional, como es en la familia, la no intromisión del Estado en decisiones, y justamente toda esta legislación nueva que va a regir ahora en temas de familia, sobre todo en divorcios, que se quita el divorcio por causal subjetivo, divorcio culpable, tiene que ver con esto, con la no intromisión del Estado en la intimidad del grupo familiar. El Estado no puede decirle a un padre o a una madre cómo criar a su hijo, pero sí el Estado, si el padre o la madre no lo protegen, salir en resguardo de ese menor, digo, ahí está un poco la diferencia, si bien es algo muy delicado, ¿no? Digo,
y lo estaba escuchando atentamente, hay una cantidad muy importante de instituciones y de gente trabajando frente a esto, porque la cuestión empieza con una denuncia, pero después hay que acompañar todo ese marco. Digo, porque la mujer que es violentada por su marido o por su pareja, el niño que es víctima también de violencia intrafamiliar, la cosa no termina con la denuncia, al contrario, ¿no? Es el camino. El inicio, la puerta de acceso que llamamos nosotros, y es muy bueno tener desde los organismos administrativos que intervienen desde el Ministerio de Desarrollo, te decía, la Dirección de Protección Integral Familiar, que se ocupa de violencia de género y también de violencia contra la niñez, el fortalecimiento de vínculos hacia el interior de las familias, también la policía con la comisaría de familia y los equipos interdisciplinarios que tiene formados con guardia permanente los 365 días del año, las 24 horas para atender estas problemáticas. Comisaría que antes no existía, digo, claro. Se han generado instituciones especiales para la problemática. Claro, y nosotros desde el juzgado, los secretarios de los juzgados, que están a cargo de las secretarías de minoridad y de violencia, tienen un teléfono de guardia que está en permanente comunicación las 24 horas con el personal de la comisaría, y sea la hora del día que sea que se recibe la denuncia, hay un contacto inmediato a través del secretario y de ahí hacia los jueces para tomar las decisiones, digamos, en el momento en resguardo de la víctima de violencia, y esto se hace de este modo. Hablamos de la cuestión numérica, cómo cuantificar este nivel de violencia que se toma, por supuesto, en función de las denuncias que se efectúan. Sí. Es muy probable que haya situaciones que no terminen en una denuncia, ¿no? Y que el padecimiento de la violencia siga siendo parte de la rutina diaria de una familia, ¿no? Tocás un tema que genera preocupación, y es que no solamente que a veces no se denuncia, sino que luego de denunciar es como que a veces se ve la víctima en una situación como que hacia el futuro no alcanza a ver que con la denuncia va a estar mejor que sin la denuncia, y muchas veces, lamentablemente, viene la víctima a pedir el levantamiento de la denuncia o dejar sin efecto la denuncia. Esto no puede hacerse porque la mujer víctima de violencia o un niño víctima de violencia con 14, 16 años que puede actuar en juicio a través del abogado de la Oficina de Defensa de Derechos del Niño, ¿sí?, que creó la Ley 521 y las funciones están en el artículo 66, puede intervenir. No podemos nosotros tomar como válido su voluntad para dejar sin efecto una denuncia cuando, como víctima de violencia, su voluntad está viciada justamente por haber padecido esta situación violenta en su vida, y uno tiene que presumir que hasta que no trabajen los equipos para darle herramientas de empoderamiento, de ayuda para generar autoestima y trabajar todas las herramientas de inclusión social, que es difícil porque siempre los presupuestos son acotados, y entiendo que es difícil, pero es la obligación del Estado nacional, provincial y municipal a partir de los derechos y las garantías que están reconocidos para la mujer víctima y para los niños en la Convención de Derechos del Niño y en Belén do Pará y en la CEDAW para la mujer, ¿verdad? ¿Y se dan mucho estos casos de arrepentimiento de una denuncia? ¿Es común o no? No se da mucho. Pero se da. Pero se da. ¿Y el Estado está a la altura de las circunstancias? Yo puedo preguntar esto, ¿no? Digo, porque a lo mejor le da temor y se siente que no está contenida la víctima, y entonces frente a esto quizás la protección sea retroceder, ¿no? Digo, ahí es un desafío también de todos para ver cómo... Sí, lo que hacemos, digamos, la dinámica del trabajo, se trabaja muy estrechamente con el personal de la Dirección de Protección Integral, con los psicólogos. Nosotros, la colaboración de ellos para nosotros es vital, inestimable la ayuda. Más que con el primer diagnóstico que hace cuando es grave el caso la comisaría de familia que recibe la denuncia en ese momento. Hace un primer diagnóstico y después se profundiza la problemática con los equipos de la Dirección de Protección Integral. Hay situaciones en las que nos vemos desbordados por la urgencia, por la gravedad de la violencia que se vive, y por la cantidad de casos. 20 y pico de casos, tenemos más de 200 y tantos de casos diferentes, ¿no? Sí. Porque no es que se suma un caso y después lo vuelven a denunciar. Son casos diferentes que continúan en trámite, claro, con el proceso abierto
entre 6 meses y 1 año generalmente. O sea, estamos hablando por año mínimo denuncias de 250 violencia de género por un lado y otros 200 y tanto de violencia ejercida con niños. Exactamente. Con lo cual hay casi 500 casos de violencia, tanto de género como de niños, que necesitan la intervención de todos estos organismos. Exacto. Es mucho el trabajo. Y quienes más intervienen son los organismos del Ministerio de Desarrollo, de la Dirección de Protección Integral Familiar, que así se denomina, su sede en las 60 viviendas, al lado de la Comisaría de Familia, un edificio por medio. Y nosotros, el acompañamiento que se hace desde el juzgado es cuando ellos necesitan medidas para restringir derechos de un ciudadano, las tiene que decidir el juzgado y ellos solicitan la medida y el juzgado, bueno, acompaña alguna prohibición de acercamiento o una exclusión del hogar. Cada caso dependerá la medida que se tenga que tomar. ¿Cómo se denuncia un caso? Para aquellos que nos están mirando y están en una situación que quieren ponerla no de público conocimiento, sino que quieren de una vez por todas tratar de salir de una situación de violencia. Claro, permitime esta pequeña corrección. De público conocimiento no puede ser nunca porque está garantizada la privacidad, ¿no es cierto? Por eso, se hace en espacios públicos durante el horario de jornada de tribunales, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, se pueden acercar a cualquier dependencia de tribunales en la Defensoría Pública, en la Fiscalía, si va a instar la acción penal, y en los juzgados de familia y minoridad, están en el edificio del Monte Gallinero, en la calle Congreso Nacional. Uno de los juzgados está al lado del otro. Y fuera del horario hábil de atención al público en tribunales, se pueden acercar a la Comisaría de Familia y Minoridad en las 60 viviendas, que hay, como te decía hoy, tiene 365 días del año y las 24 horas, una guardia permanente para recibir este tipo de denuncias. Y tengo conocimiento que el Rotary para el mes próximo, a más tardar en junio, está organizando una jornada de capacitación y siempre vienen de las fuerzas de seguridad, de los gabinetes del Ministerio de Desarrollo y personal del Poder Judicial y funcionarios a participar de estas jornadas, ¿no? En tantos casos denunciados, ¿hay un común denominador de un causal que desate la violencia? Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, por un lado, porque podríamos dividirlo, ¿no? Y por otro, hacia los menores, ¿hay algún común denominador? Como común denominador no me atrevería a decírtelo porque yo no tengo, digamos, la formación profesional para hacer esa lectura. Pero sí lo que yo veo con más asiduidad es en niñez, digamos, el actuar del adulto con cierta indiferencia, ¿no? Como priorizando su proyecto personal por sobre el proyecto familiar y de crianza de los chicos. Claro. Y esto, cuando los chicos van creciendo, va generando cada vez más distancia y se vive en clima de familias hacia el interior con mucha tensión, con violencia. Y la mujer, en el caso de la mujer, lo más común que vemos son la inseguridad en el varón, la celopatía, la desconfianza hacia la pareja. Eso es como, digamos, es un desencadenante repetitivo. Podemos decir, claro. Sí, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos. Hay una sociedad muy machista, ¿no? Todavía sigue lamentablemente siendo... es así, sí. Un poco con vergüenza y realmente hay que reconocerlo para poder generar los cambios, porque si no reconocemos la realidad es imposible. Es un poco la pérdida del control, ¿no? Digo, los celos es no poder tener controlada todas las situaciones. Inseguridad, ¿no es cierto? Yo quizá no tenemos tiempo para desarrollarlo y te vuelvo a decir, esto podría hablar con más criterio una psicóloga que trabaja en casos de familia, que son quienes abordan estos casos en las pericias y cuáles son aquellos temas que ven con más asiduidad. Pero de la lectura fría o cruda de la denuncia, sí. Se desprende este dato, ¿no? Que no es menor. Y pensaba también en lo que decía ya para finalizar respecto de esto de no prestarle atención a los hijos, del proyecto individual. Casi podría decirse, es una de las tantas respuestas que uno socialmente busca, porque
el proyecto individual nos hace poco solidarios, no pensar en el otro. Digo, si no lo logramos en el seno familiar, menos lo vamos a lograr socialmente, fuera del ámbito de la familia, ¿no? Entonces uno puede entender determinadas conductas colectivas. Sí. Que se agravan de generación en generación. Claro, porque digo, si hay un... Si a la persona de tu propia sangre no le prestás atención y no la considerás como un proyecto tuyo, propio, colectivo, familiar, no podemos pretender algo con alguien que no tenga ni siquiera un lazo familiar, ¿no? Sí. Digo, es un poco la explicación de tantas cosas que nos pasan. Mucha individualidad. Sí. Y la responsabilidad en la medida de la posibilidad que tiene cada uno. Porque cuando una mamá queda sola a cargo de 3 chicos y hace lo que puede, quizá no podemos cargar las tintas sobre esa mamá que está viviendo, está sobreviviendo, digamos, en situaciones de crisis. Bueno, esperemos que la cosa pueda por lo menos contenerse y abordarse, ¿no? Y que empecemos desde la familia a pensar un poquito cómo estamos formando esta sociedad, porque a mí me parece que es lo primordial. Hoy hablamos de delincuencia en aumento, de daño, de hurto, de hechos y episodios protagonizados por niños y por chicos y por adolescentes, que no son los únicos, porque los adultos también no son buen ejemplo, pero digo, son los que nos preocupan en función del futuro. Ojalá podamos cada uno desde la familia y las instituciones colaborar también en aquellas situaciones desde ya, que no se pueden por sí sostener, ¿no? Desde ya, con errores, con carencias propias, el Estado está presente en la medida de las posibilidades. El Ministerio de Educación con los programas de capacitación a los docentes, la capacitación permanente del personal del Poder Judicial, la ampliación presupuestaria para conformar equipos interdisciplinarios en el interior de los juzgados de familia, independientes del propio cuerpo de peritos, que tengan una relación directa con el juez, la visualización de la problemática a través de los medios de comunicación, la participación de los organismos técnico-administrativos del Estado, la Dirección de Protección Integral Familiar, hace un trabajo muy importante que hay que reconocer, igual que la Comisaría de Familia. Quizás no sea suficiente, pero estamos en ese... Pero se está trabajando. Se trabaja mucho, sí. Y hubo una época en donde faltaba trabajo, me parece. Sí, sí. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado y bueno, la idea es también poder volver a repetir esto, que cada vez que podemos lo hacemos, con mucho gusto, porque me parece que es un poco el secreto de tantas cosas que necesitan solución, ¿no? Con mucho gusto, un placer. Empiezan por casa. Sí, así es. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con el doctor Alejandro Ferretto hablando de, bueno, en este caso la justicia, cómo actúa y esta problemática que preocupa y mucho, pero lo interesante es que se está trabajando. Y lo interesante es que también nosotros como integrantes de las tantas familias que forman esta Tierra del Fuego, este país, podemos contribuir con lo nuestro. Las cosas empiezan por casa. Muchas cosas podrían solucionarse allí y tener una sociedad un poquito más tranquila, no tan violenta, y poder corregir algunas cuestiones, prevenirlas cuanto menos. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Chao. El espejo. El espejo. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo. Para vernos un poco más. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.